Nadie supo cuándo empezó. No hubo un anuncio, ni una señal clara. Simplemente, un día, algo cambió en el aire de la casa. No hubo discusiones ni fechas marcadas. Todo sucedió en silencio, como si la rutina misma se hubiera transformado sin que nadie lo notara. Mi abuelo, que construyó la casa con sus propias manos, comenzó a pedir permiso para cosas mínimas: tomar agua, encender una lámpara, abrir una ventana, acciones que antes hacía sin pensarlo, ahora requerían una aprobación silenciosa. Al principio, eran gestos casi invisibles, preguntas susurradas que apenas notábamos, un murmullo en medio del bullicio cotidiano, una mirada buscando complicidad. Respondíamos distraídos, sin entender el peso de su duda. No imaginábamos que detrás de cada pregunta había una inseguridad creciente, una grieta en su confianza. Antes, se movía con seguridad, ahora, sus pasos eran vacilantes. Caminaba despacio, como si temiera interrumpir algo, como si la casa ya no le perteneciera del todo. Se detenía en los umbrales, esperando invitación para entrar. Sus ojos buscaban permiso en los nuestros, como si necesitara una señal para avanzar. Preguntaba si podía prepararse un café, como si fuera un extraño en su propio hogar. A veces, dudaba incluso antes de abrir la alacena. Cada acción cotidiana se volvió una consulta. El simple hecho de sentarse a la mesa, de encender la radio, de mirar por la ventana, se transformó en una pregunta silenciosa. Recuerdo una tarde, se quedó de pie en la puerta, preguntando si podía sentarse con nosotros. Nadie entendía por qué dudaba, pero su voz temblaba apenas. Nadie le había dicho que no podía, pero sentía que debía pedirlo. Era como si una barrera invisible se hubiera levantado entre él y el resto de la familia. Ese día sentí una incomodidad nueva, un indicio de que algo se quebraba. La casa ya no era solo paredes y muebles, sino un escenario de silencios y permisos. El hombre que decidía el menú del domingo, ahora preguntaba si quedaba comida para él. Sus palabras, antes firmes, se volvieron suaves, casi tímidas. Su presencia se volvió condicional, sujeta a nuestra aprobación. Cada gesto suyo parecía pedir perdón por ocupar espacio, por existir en la casa que él mismo levantó. La casa, su obra, se convirtió en un territorio ajeno, donde debía pedir permiso para cada movimiento. Los recuerdos de su fuerza y autoridad se desvanecían poco a poco. No estaba perdiendo la memoria, sino el sentimiento de pertenencia. Y en ese silencio, todos perdimos algo también, la certeza de que el hogar era de todos, sin condiciones. No hubo peleas ni declaraciones. La casa dejó de ser suya en pequeños gestos y silencios, miradas de impaciencia, suspiros cuando interrumpía, objetos movidos sin consultarle. Él leía esas señales con dolorosa claridad. El hogar se llenó de rutinas ajenas, y él se retiró a la periferia, su mundo reducido a un sillón. La casa seguía igual, pero su alma había cambiado. Él ya no encontraba su reflejo. Sin gritos ni portazos, mi abuelo se volvió inquilino en su propia vida. Su sillón, antes su trono, se volvió territorio de duda. Preguntaba si podía sentarse, aunque estuviera vacío. En la mesa, esperaba a que todos se sentaran antes de buscar un sitio discreto. Pedía permiso para servirse sopa, incluso con la olla llena. Una vez, dudó en arreglar una silla. ¿Crees que se molesten si la muevo? El carpintero de la casa ahora pedía permiso para cuidar de ella. Cada acción, por pequeña que fuera,
Requería aprobación. Era su forma de no incomodar, de volverse invisible. Cada permiso solicitado lo convertía más en visitante que en habitante. Cada vez que preguntaba si podía sentarse, si podía abrir una puerta, si podía tomar algo del refrigerador, parecía alejarse un poco más de la vida cotidiana de la casa. Su voz, siempre suave, se perdía entre las conversaciones, como si temiera interrumpir el flujo natural de la familia. Se comportaba como huésped, ordenado, silencioso, evitando molestar. Sus pasos eran casi imperceptibles, y sus gestos, medidos y discretos, parecía esforzarse por no dejar rastro, por no alterar el orden de un hogar que alguna vez fue suyo. Sus hombros se encorvaron, sus manos se entrelazaban en espera. Esperaba una señal, una palabra amable, una invitación a participar. El tiempo parecía pesar sobre él, y la paciencia se volvía su única compañía. Caminaba pegado a las paredes, ocupando el menor espacio posible, como si temiera ser una molestia. Se deslizaba por los rincones, buscando no interrumpir la rutina de los demás. La casa estaba llena de sus huellas, pero él ya no se reconocía en ellas. Las fotos en las paredes contaban historias en las que alguna vez fue protagonista, pero ahora se sentía un espectador distante de su propio pasado. Se movía entre recuerdos como turista en un museo. Cada objeto, cada rincón, le hablaba de tiempos mejores, pero también le recordaba lo ajeno que se sentía en su propio hogar. Para nosotros, su timidez se volvió normalidad. Así es el abuelo. Nos acostumbramos a su silencio, a su discreción, sin preguntarnos qué sentía realmente detrás de esa distancia. No entendimos que cada puedo era un grito silencioso de no pertenencia. Cada pregunta era una súplica disfrazada, una búsqueda de aceptación y de un lugar en la familia que sentía cada vez más lejana. Se volvió el visitante que nunca se fue, esperando siempre una invitación para quedarse, y así, en su propia casa, siguió aguardando, con la esperanza de volver a sentirse parte de ella algún día. Pronto, pedir permiso alcanzó su voz. Ya no era solo un gesto de cortesía, sino una necesidad diaria, casi un reflejo. Cada palabra que pensaba decir pasaba primero por el filtro de la duda, como si su presencia necesitara ser justificada en cada conversación. En las cenas escuchaba más de lo que hablaba, esperando silencios largos para preguntar, ¿puedo decir algo? Sus ojos recorrían la mesa buscando una señal de aprobación, un gesto amable que le diera permiso para compartir sus pensamientos. A veces, el silencio era su única respuesta. Su voz, antes pilar de la casa, ahora pedía permiso para existir. Lo que antes era certeza, ahora era duda. Cada frase se volvía un susurro, temeroso de interrumpir la corriente de voces más jóvenes. Pequeños gestos de impaciencia le enseñaron que sus historias ya no eran bienvenidas. Miradas esquivas, suspiros, conversaciones que seguían sin pausa, todo le indicaba que su tiempo de hablar había pasado. Aprendió a medir sus palabras, a callar para no interrumpir. Guardaba anécdotas y consejos, temiendo que fueran vistos como interrupciones y no como regalos de experiencia. Su silencio no era desinterés, sino respeto y miedo a no encajar. Observaba desde la distancia, esperando que alguien lo invitara a participar, pero la invitación rara vez llegaba. El hombre que nos enseñó a hablar, ahora pedía permiso para hacerlo. Sus palabras, que antes guiaban y enseñaban, ahora buscaban un espacio donde ser escuchadas. Su voz, como su cuerpo, aprendió a pedir permiso para ocupar espacio. Así,
El abuelo, que fue el centro de la mesa, se convirtió en un invitado en su propio hogar, esperando siempre el momento adecuado para hablar. Lo más revelador era su alivio cuando recibía un sí. Su rostro se relajaba, sonreía, como si no esperara una respuesta positiva. Cada sí era una validación, un pasaporte para pertenecer un rato más. Recuerdo cuando lo invitamos a sentarse, su transformación fue instantánea, volvió a ser el abuelo de antes, aunque solo por un momento, sin invitación, se quedaba en el umbral, espectador de su propia familia. Este ciclo de duda y alivio se repetía a diario. Su seguridad dependía de nuestra aprobación. Tardamos en notar el peso que eso ponía sobre él. Junto al alivio, llegó una gratitud desbordada. Cada pequeño permiso era recibido como un favor extraordinario. Agradecía la comida, la conversación, incluso estar en una fiesta familiar. Su gratitud era el eco de sentirse sin derecho a nada. Nos hacía sentir generosos, pero era una generosidad falsa, solo devolvíamos migajas de lo que era suyo. Cada gracias reforzaba su idea de que nos debía algo. Su gratitud se volvió la banda sonora de su sumisión silenciosa. La casa se volvió un museo de su vida. Cada objeto era una reliquia de un reino perdido. No pedía permiso por manía, sino porque sentía que las reglas habían cambiado. El hogar dejó de ser extensión de sí mismo. Ahora debía adaptarse como huésped. Mientras más pedía permiso, más se sentía extraño. Para nosotros era rutina, para él, confirmación diaria de su nuevo rol. Vivía rodeado de recuerdos, pero caminaba de puntillas por su propio pasado. Al final, entendí que su permiso eterno era una despedida silenciosa. Cada «puedo» era un paso atrás, una cesión de espacio y pertenencia. No era fragilidad, sino amor y tristeza, saber que ya no encajas en lo que construiste. El hogar debe ser refugio, no un lugar donde se pide permiso para existir. Su historia nos recuerda que la pertenencia se construye con gestos diarios. No fue expulsado, simplemente dejamos de hacerle sentir indispensable. Porque cuando alguien pide permiso para vivir en su propio hogar, ya ha comenzado a despedirse.